Bienvenidos, señores, nuevamente a su webinar de todas las semanas. Hoy vamos a estar hablando de que la estructura lo es todo. Cómo proteger tu patrimonio al comprar y no perderlo al vender. Súper importante, un súper tema el día de hoy. Por supuesto, quiero hablarles de lo que es una estructura legal para invertir en los Estados Unidos, el fundamento que protege y multiplica tu patrimonio. Eso quiere decir que si tú vas a invertir en bienes raíces en Estados Unidos, lo primero que necesitas entender es que no se trata solamente de comprar o vender una propiedad, se trata de estructurar correctamente tus inversiones para que estén protegidas, sean eficientes a nivel fiscal y te permitan escalar con inteligencia tu negocio, bien sea que estés creando un portafolio de inversión, o sea, en proceso de adquirir propiedades, ¿verdad? En periodo de adquisición, o sea que estás ya en una fase de renovando portafolio o vendiendo. En cualquiera de los dos casos, es súper importante haberse preparado con anticipación, con una buena estructura legal. Definitivamente, es muy importante y voy a estar hablando mucho de lo que es cómo crear esa estructura porque realmente hace la diferencia. Para tener éxito en este negocio de bienes raíces, como inversionista, por supuesto, es crucial actuar de manera estratégica, como lo hace la gente más exitosa, como lo hace la gente que tiene mejores resultados. Por eso hoy les voy a hablar sobre esto de crear una estructura, tanto a la hora de comprar como de vender. Eh, Definitivamente hay una frase que me acaba de llegar a mi mente que dice, crear una estructura legal bien pensada no es opcional, es imprescindible. Así que, como siempre, comienzo presentándome. Yo soy Valdemar Burman, CEO de Burman Real Estate Group, agente inmobiliario licenciado para todo el estado de la Florida y, por supuesto, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y la Asociación Local de acá de Miami. Soy especialista en todas las áreas del negocio que tiene que ver con compra, venta, alquiler, inmuebles comerciales y carteras de inversión. Así que comencemos y vamos a ver el punto número 1. Está clarito, ¿por qué una LLC? Y yo sé que todos ustedes o muchos de ustedes han escuchado esto mil veces, pero quizás no te han explicado las principales razones de por qué crear una estructura correcta para invertir es el inicio de un buen negocio. Una LLC, que por cierto, LLC viene de Limited Liability Company, es el equivalente a, en Latinoamérica muchas veces es un SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Pues este es el equivalente en los Estados Unidos. Esta es una de las formas más comunes y poderosas que usamos acá en los Estados Unidos para que inversionistas como ustedes puedan invertir, pero no solamente ustedes extranjeros, sino nosotros, la gente, el inversionista local también invierte a través o usando una LLC. ¿Por qué? Bueno, yo les voy a contar algunas de las ventajas que nos proporciona esa estructura. La primera que les puedo decir es la protección de patrimonio personal en caso de demandas, por ejemplo. A esto le llamamos liability o también le podemos decir obligaciones o responsabilidad con terceros. Cuando tú tienes una LLC, te brinda, estás protegido porque separas legalmente tu patrimonio personal del patrimonio de esa compañía, de la inversión. Lo que quiere decir que la LLC es una entidad jurídica independiente. Esto, señores, significa que si ocurre una demanda, un accidente en la propiedad, una deuda vinculada con el inmueble, por ejemplo, los acreedores solo pueden reclamar contra los activos de la LLC, no contra tus bienes personales, contra tus cuentas, contra tus autos, propiedades familiares, etcétera. Está completamente separado. Entonces, eso te protege ante demandas por responsabilidad civil. Florida, ustedes deben haberlo escuchado, es un estado donde las demandas civiles son sumamente frecuentes, pero tampoco quiero alarmarlos y que se asusten, ¿no? Acá no es que te demanden por cualquier cosa, es muy normal, pero las demandas frívolas o sin fundamento en la mayoría de los casos no prosperan. Pero para darles una mejor idea sobre lo que sería un buen ejemplo de separar esto de la responsabilidad personal contra la de LLC, les voy a hablar de este caso. Por ejemplo, si digamos que en tu propiedad se genera un incidente, se rompió la llave del agua y causó daños al apartamento de abajo. La responsabilidad recae sobre la LLC, sobre la compañía, no sobre ti como persona natural.
Por supuesto, para este tipo de eventualidades existen los seguros, ¿verdad? Las pólizas de seguro que tenemos y que pues con toda seguridad le estaríamos no solamente recomendando, en la mayoría de los casos es obligatorio tenerlo. Pero otro beneficio es de tener una inversión a través de una LLC es que te facilita la inversión compartida con socios. Con una compañía tú puedes tener múltiples miembros. Esto te permite, entre otras cosas, que tú y tus socios tengan participación clara, puedan dividir porcentualmente la participación o los dividendos. Todo va a estar legalmente definido y sin poner en riesgo el patrimonio personal de cada uno de los miembros. Como dije al principio, separa lo que es tu patrimonio personal del patrimonio de esta compañía como una entidad separada, una entidad aparte independiente. Una LLC bien constituida con un acuerdo operativo que nosotros le llamamos un operating agreement, profesionalmente elaborado, te permite tener socios, manejar utilidades, reinvertir, crear un portafolio como una empresa, no como un inversionista improvisado, acceder a préstamos, a una cantidad de beneficios. El punto número 2, bueno, un tema sensible, simplifica la sucesión hereditaria sin necesidad de pasar por el costoso y lento proceso de un probate. Lo que un probate es la declaración sucesoral. Yo sé que esto es un tema que no mucha gente le gusta tocar, ¿verdad? Esto es un tema del que nadie quiere hablar, aún siendo una posibilidad real. Yo particularmente tengo clientes que tienen ahora mismo 65, 70 y hasta 80 años de edad y piensen por un momento ustedes, ¿qué pasa cuando la persona muere y no hay un testamento? ¿Qué pasaría si un extranjero, vamos a llevarlo un poquito más allá, qué pasa si un extranjero fallece siendo dueño de una propiedad acá en el estado de la Florida? Si la propiedad está en nombre personal, está bajo título personal, Pedro Pérez, siendo ese individuo un extranjero, en caso de fallecimiento, la propiedad entra automáticamente en probate, que es decir, eso, tribunales de sucesión acá en los Estados Unidos. Aunque el fallecido viva en otro país, no importa, no importa, es exactamente igual. El proceso de probate o de sucesión es público, es lento y es costoso. Puede tomar de 6 meses a 2 años, requiere contratar a un abogado, requiere traducciones certificadas, y en la mayoría de los casos, si no hay familiares cercanos disponibles, pues necesitan un representante legal aquí en los Estados Unidos. Además de eso, el IRS va a imponer un impuesto sucesoral que se llama estate tax. Se lo va a poner a la propiedad. Este impuesto puede llegar a un monto del 40% del valor bruto de la propiedad. Fíjense lo importante que es tener la estructura correcta. Entonces, ¿qué sucede si la propiedad está dentro de una LLC o una entidad corporativa bien estructurada? Gran diferencia. Gran diferencia, ¿por qué? Una LLC, que sería la planificación correcta, ¿verdad? Pues en ese caso, si digamos uno de los socios fallece, el propietario legal de la propiedad, como no es una persona, sino la corporación, la compañía, lo que el extranjero posee es una participación. Lo que quiere decir que al fallecer no se transfiere la propiedad, se transfieren las acciones o participaciones de la empresa. ¿Correcto? Si la LLC está correctamente estructurada con un operating agreement que contemple la sucesión, lo que quiere decir que eso se puede establecer, por supuesto, desde el inicio con un contador que entienda todo este tema, ¿verdad? Desde el inicio se puede establecer quién hereda la participación, por ejemplo, un hijo, un cónyuge, cómo se transfiere sin pasar por los tribunales de sucesión, qué ocurre con las decisiones operativas, o sea, quiénes van a ser las personas que van a tomar las decisiones de la corporación en caso de que esta persona fallece, este miembro. Todo eso se hace con anticipación, se planifica y te evitas un montón de problemas. El resultado, pues te evitas el probate, ese trámite engorroso de sucesión. Pues beneficio importantísimo, mantienes el control o los sobrevivientes, por supuesto, mantienen el control de los activos y los herederos pueden continuar con la propiedad, pueden seguir haciendo uso de la propiedad o recibiendo los ingresos de la propiedad, venderla, lo que deseen, lo que sea que esté planificado hacer en base a pues, los acontecimientos.
Y número 3, señores, pues un punto que tiene que ver con impuestos y deducciones. Esto para mí es súper importante hablarlo porque mucha gente lo desconoce y pues no toma ventaja de esto. Contar con la asesoría de un contador que entienda todas las deducciones permitidas por la ley que tiene una compañía, que tiene una entidad jurídica, hará una gran diferencia a la hora de realizar las declaraciones de impuestos sobre ganancias. Recuerden, cuando tienes una compañía, una corporación, puede, y por supuesto, esto es un tema que su contador le va a explicar, su contador de acá de Estados Unidos le va a explicar más al detalle, pero yo le voy a dar un poco de contexto con esto. Ventajas, por ejemplo, una es deducciones de gastos operativos. La compañía, la LLC, permite deducir una amplia gama de gastos relacionados con la propiedad. ¿Qué pueden ser estos gastos? Intereses, pagos de intereses, seguros, ¿verdad? Seguros contra la propiedad, seguros para la propiedad, seguros contra huracanes, liability, impuestos, honorarios de administración, las personas que tienen las propiedades de renta corta y están pagando por un property management, es un costo operativo que pueden hacer ciertas deducciones, reparaciones, mantenimiento, honorarios contables, legales, contrataste a un abogado, contrataste a un contador. Hay muchas cosas que el contador pues va a saber, porque son deducciones permitidas por la ley. Pero otra súper importante, muy importante, que rara vez escucho gente hablando de esto, es la depreciación anual del inmueble. Como extranjero, dueño de una LLC que genera ingresos en los Estados Unidos, puedes aplicar la depreciación anual del inmueble, que está calculada en unos 27.5 años, 27 años y medio para propiedades residenciales. Y pues lo cual reduce tu ingreso solo en papel, ¿ok? En papel a la hora de la declaración. Estas deducciones son, por supuesto, increíblemente poderosas, incluso, y esto es un gran detalle, incluso cuando aún la propiedad se está valorizando, como seguramente va a estar sucediendo, ¿verdad? Esto es clave porque el IRS te permite depreciar el valor estructural, aun cuando sabemos que tu propiedad se está apreciando, está ganando valorización en el mercado. Todo esto, por supuesto, es un tema que puedes profundizar con tu contador, pero definitivamente son dos ventajas importantísimas que tienen que ver con impuestos y deducciones, que es otra ventaja de crear una estructura legal, la estructura legal correcta. Para finalizar esta parte, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan que el tener una estructura correcta les va a dar acceso a cuentas bancarias empresariales, les va a permitir, digamos, optar por préstamos comerciales y financiamiento bien estructurado cuando se tiene la figura correcta. Separar el dinero personal del dinero de tu negocio siempre ha sido muy, digamos, bien recomendado. Y por último, mi consejo para ti que me escuchas, si vas a jugar el juego del capital, juégalo con mentalidad empresarial desde el día 1. Por eso te invito a que crees una estructura correcta. Muy, pero muy importante. Como segunda parte, vamos a hablar, fíjense que hasta ahora les he hablado de cuando la persona está comprando. Cuando estás comprando, estás en una posición completamente diferente a cuando estás vendiendo. Y lo que todo extranjero debería saber antes de vender su propiedad aquí en Estados Unidos es que existe una ley que se llama FIRPTA, y ahí tienen el nombre, Foreign Investment in Real Property Tax Act. Fue creada, esta ley fue creada para que el IRS, ¿verdad?, la agencia tributaria estadounidense, pueda recaudar impuestos a la ganancia de capital que obtienen los extranjeros al vender propiedades aquí en Estados Unidos. En palabras muy simples, si eres extranjero, compraste y ahora vendes tu propiedad a título personal, es decir, sin haber creado una estructura jurídica, el IRS te va a hacer una retención de hasta el 15% del precio, escuchen esta parte, del precio de venta para asegurarse de que tú pagues los impuestos por esa ganancia de capital. Lo voy a aclarar. Esto no es un impuesto sobre la ganancia, es una retención que te van a hacer sobre el precio de venta para asegurarse de que tú hagas una declaración y pagues un impuesto. Les voy a dar un ejemplo en números. Si tú compraste una propiedad en $500,000 hace 4 o 5 años, la vendes hoy en $600,000, el 15% no se calcula sobre $100,000 de ganancia, se calcula sobre los $600,000. Pero aquí está la palabra clave, la retención será $90,000 hasta que realices la declaración y el IRS evalúe la devolución correspondiente. Perfecto.
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuándo? Esa es la clave. Ahí es donde está lo más importante. Si usted no creó una estructura, como yo dije al principio, y estás en esta situación a título personal, vendiendo ahora, entonces hay algunas cosas que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Si tú piensas vender una propiedad y estás en ese escenario, mi consejo para ti es ponte en contacto de una vez con un agente que entienda esta ley y que además te ponga en contacto con un CPA o un contador que esté familiarizado con esta ley, con FIPTA. Esta ley de la que te estoy hablando ahora mismo, es importante que recuerdes el nombre de esa ley, aunque es muy fácil identificar que sí, tú eres extranjero y la propiedad está a tu nombre, te va a pues, alcanzar esta ley. Hay algunas cosas que al mismo momento de colocar tu propiedad en el mercado para la venta, debes comenzar a gestionar con tu contador. Una de las principales, solicitar con tu contador, te repito, solicitar el ITIN number, es un número de identificación de pagador de taxes, sería la traducción. Es un número que te permite, es el equivalente a tener un número de seguro social y te da la capacidad de identificarte con el IRS para poder hacer pagos. Si no tienes ese ITIN number, no puedes hacer ningún trámite, por supuesto, digamos, no puedes tramitar ninguna devolución de impuestos o no puedes someter una declaración de ganancias porque no tienes un número de identificación. Entonces, es importante. Todos esos trámites toman tiempo. Por eso, desde el mismo momento, fue el consejo que te di hace un momento, desde el momento en que tú pones la propiedad en venta, debes prepararte gestionando con tu contador un ITIN number. Lo próximo será preparar pues unos formularios que regulan la retención del FIRPTA y aplicar a una exención parcial o total dependiendo del caso. Pero en resumen, tu contador es el que va a saber dependiendo de tu escenario, lo que ganaste, cuánta utilidad tuviste, entonces va a hacer una buena presentación de tus impuestos. Bueno, señores, como conclusión a este punto, ¿verdad? Solamente quiero decirles que evalúen seriamente comprar y vender desde una LLC, pero una LLC, una corporación correctamente estructurada. Una propiedad a título personal versus una propiedad bajo una corporación, sin duda alguna, va a tener tratamientos completamente diferentes, va a tener ventajas fiscales completamente diferentes. Esto no es un tema de moda o que los agentes inmobiliarios queremos que usted tenga una corporación. No, esto es parte de una estrategia avanzada que vale la pena revisar con su contador y estructurarse con anticipación. Definitivamente le ahorra muchísimos dolores de cabeza y bueno, un sinfín de situaciones que podría estar viviendo si no lo hace correctamente. Ya para finalizar, les digo, invertir sin estructura, señores, es como construir sobre arena. Vender sin preparación, por supuesto, también es dejar dinero sobre la mesa y eso es lo menos que queremos. Como asesor inmobiliario especializado en inversiones y como parte de un equipo que incluye no solamente a abogados, sino también contadores, expertos en leyes fiscales como el FIPTA, mi misión con ustedes no es solo ayudarlos a comprar o vender, también quiero ayudarlos a tomar decisiones inteligentes. A que resguarden su capital y que maximicen su utilidad, su potencial de crecimiento. Por eso es que me tomo el tiempo de tocar estos temas con todos ustedes. Así que si ustedes están listos para estructurar una figura correcta para invertir, háganlo. No se arriesguen a estar haciendo las cosas a título personal. Como siempre, señores, pongo a su disposición mi correo electrónico, mi número de teléfono, mi cuenta de Instagram para que me puedan seguir, pero lo más importante es que usted escaneando ese QR code, ese código QR, puedes comunicarte directamente conmigo a través de mi WhatsApp. Así que ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.